Hola a todos, hoy estamos en este podcast sin guión. Sin guión es este formato en el que conversamos con los emprendedores, queremos entender un poco más de su esencia, de eso que los lleva a hacer lo que hacen diario, el por qué los lleva a tomar acción en torno a sus campos de trabajo. Hoy nos encontramos con Eduardo Chávez, él tiene un emprendimiento que se llama Chávez Duque y queremos conocerlo más a fondo. Entonces, hola Eduardo, bienvenido. Hola, Angélica, ¿qué más? Muchas gracias. Bueno, bienvenido a Sin Guión. Estamos muy contentos de tenerte acá y de poder conocerte a ti un poco más a fondo y a tu emprendimiento Chávez Duque. Y con una propuesta súper interesante que ya nos va a contar, digamos, más a profundidad. Bueno, Chávez, Eduardo Chávez Duque. Ujú. ¿Quién es Eduardo Chávez Duque? Es una excelente pregunta y ha tomado tiempo responderla, pero digamos que a grosso modo yo me veo como un guía creativo, Ujú. ¿sí? Alguien que puede trabajar obsesivamente como en ciertas ráfagas de trabajo cortas, generar un sistema y dejarlo para que otros puedan ejecutarlo y facilitarlo. Lo que digamos, en lo que he estado trabajando es en generar ciertas metodologías que tras aplicarlas, pues he notado cierta transformación en las personas que han acompañado estos procesos. Ok, yo quiero saber de dónde viene Eduardo, ¿cierto? ¿Qué lo ha hecho el Eduardo que conozco hoy, ¿cierto? Porque llevamos muchos años de conocernos, pero siempre nos encontramos y encontramos personas distintas, ¿no? Siempre nos encontramos un Eduardo distinto, una Angélica distinta, porque la experiencia nos ha traído, digamos, nuevas formas de ver el mundo, ¿cierto? Pero, ¿quién es ese Eduardo? Bueno, digamos que siempre ha habido una fascinación por hacer que las cosas eh, cobren armonía, o más bien tomen armonía, ¿sí? Desde lo estético hasta los procesos. Yo vengo, digamos, de ingeniería, estudié más o menos 9 semestres en ingeniería. Me salí informalmente de allá, que pues, fue suficiente ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, por una comprensión sobre las matemáticas que me eran fáciles. Sin embargo, no era tan atractivo para mí y pasé a comunicación social y comencé a enamorarme de las humanidades y la comunicación. Eh, He tenido digamos, una vinculación, digamos, un proceso vinculado a la espiritualidad desde muy pequeño. Y lo que te digo de cómo hacer para transformar la vida humana, ¿sí? El ser humano. Eh, Desde ahí me he vinculado, por ejemplo, a las esencias florales de Bach, ciertas terapias, he estado en cursos de Vipassana de 10 días, y he estado trabajando con Alberto Villegas, que es un mentor, de alguna manera, en la no dualidad, en algo de artes marciales, y siempre como en este interés muy particular por estar conectado, ¿sí? Estar conectado en este momento con lo que está pasando acá. Contigo mismo. Sí, como que no diferenciar un sujeto que se cree aislado de los otros o a alguien distinto, único, que crea por su cuenta, a comenzar a verme como alguien que crea es en co-creación con lo que está surgiendo y con una fuerza creadora que es más grande que yo, y aún más, aún yo mismo siendo más grande de lo que yo conozco de mí, estar en ese juego de asombrarme con lo que va resultando de mí mismo todos los días. Y de integrar también a los otros, ¿no? Claro, un ejercicio de servicio, digamos, o más bien que claro, como lo dices, es un ejercicio de servicio constante, digamos que eso sí ha sido como algo muy presente en mí, que es ese servicio de transformación, ¿sí? Transmutación, por ejemplo, de aspectos ocultos en nosotros que no queremos ver como un insumo creativo. Ujú. Y ahí, digamos que luego hacer comunicación social y entender esos procesos también con diseño gráfico, un poco de audiovisual, eh, comenzar a ver las artes como una forma de usar esos insumos que no nos gustan, esos elementos como, perdón, de usar esas, yo le llamo malezas interiores o elementos disruptivos o más bien bloqueadores de la creatividad como un insumo precisamente para crear.
¿sí? Bueno, entonces digamos que este tema de las malezas interiores es todo un trabajo de investigación profundo, interno, hacia las artes visuales. Es desde las artes visuales para, digamos, los artistas y personas que tienen, digamos, que se aprecian o que perciben en algo en ellos como algo negativo o malo. Es una investigación de 11 años, se llama Se alza la maleza, y la idea es trabajar en una idea de no separación del humano con la naturaleza. Entonces se integra, digamos, la visión de lo botánico con fenómenos psicológicos y el arte. Entonces estoy en Bacanísimo. esa mezcla entre vitalidad, investigación y creación. Entonces digamos que este ejercicio nos va trayendo hacia la marca, Ujú, ¿cierto? ujú. Hacia la construcción de una marca personal que se llama Chávez Duque, Chávez ¿cierto? Duque. Ajá. Cuéntame un poquito más de Chávez Duque. Bueno, Chávez Duque es yo le llamo un ecosistema o un estudio de investigación-creación desde las prácticas artísticas visuales. Eh, la idea es que todos investigamos y me defino más como un investigador casero, porque cualquier dificultad que se presente en el día es, digamos, es una oportunidad para investigar. Desde te dejó el bus y tenías que salir a las 7 y son las 6:50 y ya no pasa, esa indagación, esa pregunta por cómo va a hacer para llegar a tiempo, es la que dinamiza muchos procesos como humanos, no solo en esto como tan casero, tan cotidiano, sino en todos los campos de la vida. Desde qué receta va a preparar hoy de nuevo para el almuerzo, hasta algo más elaborado como un proyecto de investigación, creación, todo parte de esa dificultad que en algún momento se presenta en el día, lo que genera una pregunta, una hipótesis, y ahí comienza Una exploración. una exploración Bueno, de esa entonces digamos realidad. que Chávez Duque rescata la investigación o el arte como proceso de investigación, Ujú, ¿cierto? ujú. Porque pues el arte por el arte, lo estético por lo estético es muy bonito, pero realmente detrás del artista siempre hay un trabajo de indagación, ¿cierto? En mi caso, sí, hay personas que trabajan, digamos, en lo decorativo, ¿sí? En la representación de una imagen, de un caballo, de una flor, lo cual es de la expresión, digamos que es el insumo de las artes, el deseo de expresar algo. Sin embargo, yo, digamos que fui leyendo en mí un querer, una querencia por transformar la vida humana, ¿sí? Darle más luz a la gente, darle más luz a la singularidad de cada persona, aprovechar que somos singulares, y desde ahí se fue conformando unos procesos que son de indagación, de creación en torno a la transformación y la vitalización de las personas. Hay algo que quisiera precisar y es como la manera en que se organizó el estudio para ser operativo. Y en esto encontré tres ejes que se complementan muy bien. Uno es el eje de creación. El eje de creación inicia con la investigación, un deseo de comprender algo en lo humano que no está siendo visto. ¿Sí? Por ejemplo, esto que te digo, las malezas interiores, pero por ejemplo también las tecnologías del cuerpo, ¿sí? El cuerpo como su capacidad de respirar, lo que Entonces, tiene que ver con el pulso cardíaco, la conciencia sobre el corazón, la conciencia sobre el soñar. Y ahí se han dado otras investigaciones que van generando metodología. Entonces, de la creación surgen metodologías que se vuelven transferibles desde lo pedagógico. Y hay otro eje que es el eje colaborativo, ¿sí? O de colaboración con otros, porque es muy importante que el artista salga para mí de ese cliché de una persona sola que trabaja en su estudio, que está como marginado del resto del mundo, que es alguien que es casi un extraterrestre que apareció acá de un momento a otro, para comenzar a ver que es un ser encarnado, que no está separado de los demás y que su función es, digamos, está vinculada al trabajo social, colectivo de los otros, como untarse de gente. ¿cómo dinamizar también esos pensamientos o esas, digamos, reflexiones conceptuales o inclusive el espíritu investigativo diario, ¿cierto? Lo que me dices de cómo soluciono el problema más mínimo hasta lo más grande, ¿no? ¿Cómo soluciono el pan diario a cómo soluciono, cómo me desplazo, a cómo soluciono el cómo sobrevivo, subsisto y me hago sostenible, ¿cierto? Claro, esas son preguntas, por ejemplo, que arrojan la investigación, más que una como un miedo por no ser sostenible o porque mi deseo de expresarme, de hacer lo que yo amo, no tenga respuesta. Las preguntas avisoran una capacidad de, como tú dices, de exploración, es una travesía que arrojan, es, llamo yo,
que las preguntas son como velas en el barco de la creación, ¿sí? Son las que te permiten que haya un movimiento, un despliegue hacia otros puntos, hacia otras maneras de ver el asunto. Y esta colaboración con el tercer eje es súper importante porque es el que pone en juego al artista con nosotros. Bueno, Eduardo, tú me has venido contando sobre un desarrollo de metodologías. Quiero que me hables de estas metodologías que has encontrado con tu investigación. Ujú. Sí, cuéntame Listo. un poco qué engloba Chávez Duque con sus metodologías, cuáles son esos bracitos que han nacido con esta investigación. Y específicamente hoy queremos indagar sobre Lucrea, ¿cierto? Cuéntame un poco cómo te ha llevado el camino a entender estas metodologías. Ok, pues varias veces en las carreras cuando estudié comunicación y cuando estuve en artes visuales, digamos que vi la necesidad de hacer este modelado de negocios o de dar una sostenibilidad a la acción. Es decir, cómo genero ingresos con lo que aprendí. Y cada vez que presentaba como un proyecto de este tipo en estos dos programas de la Universidad del Quindío, voy a poner acá, pues se puede quitar. Más bien, en el estudio que hice, eh, me di cuenta que esto era una parte que no querían dar o que no tenían la capacidad de dar y por tanto bloqueaban la posibilidad de que se hiciera un proyecto, un negocio o un proyecto comercial. Eh, Cuando terminé la última clase de artes visuales, salí de la última clase, llegué ahí a la peatonal de la Universidad del Quindío y me pregunté, yo nunca me paré duro en la pregunta de cómo Se genero hace ingresos sostenible. y cómo se hace sostenible esto que me enseñaron. Y cuando lo hice no me sostuve y me disuadieron muy fácil y me dejé como pues llevar por esa ruta. Sin embargo, aprendí como con mucho ahínco, con mucho amor ese tema por la investigación por, digamos, en una iniciativa muy personal, de hacerlo fuerte, algo que viene vinculado también con mi papá, que fue profesor, que me enseñó método científico desde los 7 años, que estaba constantemente con este tema del aprender a aprender. Y yo dije, bueno, pues, ¿cuál es mi pregunta y por qué no lo investigo yo? Porque ya salí de la universidad. Pues miremos. Y comencé a buscar modelos de negocio, a aprender esto de Oswalter, del Lean Canvas tradicional, de cuál ha sido la evolución de esto, el producto mínimo viable. Y quería llegar específicamente al sector creativo y encontré una tesis de doctorado muy interesante de una señora Michelle Carter, y comencé a leerla, estaba en inglés, no sé por qué ese contenido, aunque a veces es difícil el inglés, yo comencé a leerlo con una celeridad y con una facilidad increíble, tal vez sea un poco misional, ¿sí? Como que encontraste el nicho, el El lugar, nicho y algo que quería saber, y entre sí, eso que quiere saber el cerebro es muy muy esponjo, abierto muy... también, ¿no? Entonces lo pude asimilar, sin embargo, cuando se lo contaba a mis amigos artistas y creadores que no tenían empleo, digamos que hay un tema importante y es que la mayoría de los egresados de artes visuales que yo he visto no están laborando como artistas, ¿sí? Hacen otras cosas para sostenibilidad, ¿cierto? Hacen otras cosas o simplemente no están alcanzando sostenibilidad, ¿sí? Entonces vi la dificultad también en los amigos artistas de aceptar estos términos del mercadeo, esos términos que son muy anglosajones, de la mentalidad pues, bastante capitalista, ¿cierto? O no bastante capitalista, gestadas desde la idea del capitalismo y de la creación de capitales, eh, y los resentimientos que eso tiene en la mente, en el inconsciente de muchos artistas, y dije, claro, esto hay que cambiar a los términos. Es como incompatible pensar de pronto dentro de las humanidades en esa posibilidad de tener cierto lucro con tu trabajo, ¿no? Exactamente, la palabra lucro tiene mucho prejuicio, el tema de hablar de ganancias tiene también mucho prejuicio y hay cierta idea, digamos que nos vinculamos en América Latina con un capitalismo que llegó acá a extraer, ¿sí? Desde la historia de la fundación Extractivista. de Colombia, pues de la Nueva Granada, de aquí para atrás, pues eso ha sido como un tema del tomar el oro, del tomar las riquezas, del no el gana-gana, que es otra visión del capitalismo, sino un tomar y quitarle al otro. Ujú. Tal vez eso haya generado como cierto sesgo cognitivo, emocional principalmente sobre el dinero y comencé a ver la manera de dar esto de una manera más sencilla.
Entonces, de los 11 campos que presentaba la tesis de doctorado de Michelle Carter, quise volverlo en cinco campos operativos generales que todo negocio creativo y en general los negocios, según pues estos teóricos, tienen, comenzar a desarrollarlo de una manera más, digamos, más cercana a las artes, más cercana a los lenguajes. Entonces, por ejemplo, cambiar el término buyer persona por algo que sea un nodo relacional, ¿sí? Cambiar la palabra estrategia, que viene de estrategos, que es general del ejército, a hablar de arquitecturas relacionales, arquitecturas afectivas, por ejemplo. ¿Cómo construir arquitecturas afectivas? Te hace una estrategia distinta, ¿sí? Porque no Ujú. estás pensando en llegar, tomar Y dinero y llevártelo, salir, ¿sí? sino en generar conversaciones, dónde se está dando la conversación, qué temas se están tocando ahí y desde ahí aportar. Entonces vi que había un lenguaje muy bélico en toda la publicidad y el marketing que tenemos, la comunicación, la vemos desde esos términos y comenzar a darle otro tono, otra manera de entenderlo, desde Jesús Martín Barbero, desde la estética relacional, eh, desde, bueno, diferentes autores que comienzan a trabajar la ecosofía, por ejemplo, mm, y darle en el, digamos, en la manera de entenderle al artista, porque el artista no entiende tanto como en esto tan abstracto, sino que su vinculación con las cosas, con los otros es muy sensible, es muy directo, me Sí. toca el corazón. Entonces, cobrarte a ti ya me implica a mí que yo sí quiero darte a ti lo que yo tengo y muchas veces uno baja el precio por muchos bloqueos también inconscientes que se tiene, pero digamos que en esta forma de relacionarse hay mucho tacto, hay mucha emoción. Entonces, si se ponen esos términos como tan abstractos de esto ahí y me devuelve, pues no estaba funcionando. Sí. Entonces, digamos que es primero, entiendo que es como un nivel de decolonización del lenguaje, Ujú, ¿cierto? De ujú, este lenguaje bélico, del marketing, de la estrategia, de el comprador, el vendedor, menos transaccional. ujú, Digamos que lo convertimos a una metodología mucho más relacional, ujú, ¿cierto? Más enfocada en la bioética, ujú, ¿sí? ujú, En ujú, cómo nos relacionamos en el mundo diario y a través de esas relaciones construimos, digamos, nexos mucho más estables o digamos más a largo plazo que nos permiten también hacernos sostenibles, ujú. ¿cierto? Entonces, esta nueva metodología que tú desarrollaste, esto es Lucrea, Eso es, sí, digamos que más que nueva, es la la adaptación. adaptación y la organización pedagógica, ¿cierto? Para que eso sea fácil de hacer. Hay una pregunta, por ejemplo, en el Canvas, Lucrea, que ya vimos pues el antecedente, los antecedentes desde donde se está tomando el contenido, que es ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces, Eduardo? Entonces, bueno, pues primero hablemos de la pregunta y luego te la respondo con mi caso. Y es una pregunta fundamental, pero es una pregunta que te puede tomar meses contestar. No es una pregunta que muchos sepan de una manera inmediata. Puedes hacerlo, ¿sí? Digamos que las metodologías y los talleres están dados para que tú comiences a soltar la palabra, Ujú. a preguntarte y a dar respuestas que no es la respuesta definitiva, sino que se está organizando y comienza como desde ahí a tejer un conocimiento para ti mismo y que en la medida en que reconoces eso, no haces las cosas porque sí, sino que las haces acorde a lo que tú quieres dar. Entonces, por ejemplo, yo vi que si yo tengo una necesidad creativa y no la saco, no la pongo, digamos, en acción, me envenena. A mí ese poder creativo, si lo estanco, me envenena. Tengo ritmos, como te decía al inicio, no soy capaz de sostener 4 meses una producción de 8 horas diarias. Más bien mi interés o lo que me surge a mí, si lo que surge desde acá, es unas labores como muy intensivas, por 3 4 días, puedo estar hasta 72 horas dándole a algo con una intensidad increíble, pero luego necesito un retiro, un descanso de una semana. Alejarse, dejar la obra, ¿cierto? Mirarla, dejarla que se digeste solita, ¿cierto? Se dijera solito. Sí, importante. Entonces, pero mira que también eso va muy de la mano a esa decolonización del lenguaje de la productividad, ¿no? Entonces, el ser que está metido en el sistema o en el modelo económico persistente es una persona que está 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, solamente respira para almorzar, respira para irse a poner la pijama y chao, Uh -huh, ¿cierto? Se acabó el día. uh -huh, ¿Sí? uh Entonces, -huh. como que sus horas activas son de 8 a 12, de 2 a 6 y chao.
Y hay personitas así, pero no todos somos así. No todos somos así y los artistas creo que no caben, o los, digamos, no tanto los artistas, sino las personas creativas no caben en ese molde, No caben, ¿cierto? es Entonces, otro de molde. alguna forma también el mundo sí, el mundo nos exige algo que no vamos a poder cumplir y tal vez por eso los artistas o los creativos no se pongan a la par en el modelo, en el sistema creativo, ¿no? Sí, hay algunos que logran. Yo he visto compañeros que tienen, digamos, ese biotipo, le llamo yo. Es un biotipo generador que tiene una cantidad de energía increíble, que se levanta y se levanta al día con ellos. Eso se para. Ellos se paran con toda la vitalidad y comienzan a ejecutar y uno lo levantan a todo el mundo, ¿no? Ujú. Y pueden, y si no se cansan, no se duermen. Entonces Pero tienen es mucha, disciplina, ¿cierto? hay un biotipo, como te Sí. digo yo, que tienen un generador de energía mucho más fuerte, digamos, mucho más prolijo, que les da energía a su disposición, ¿sí? Y son personas, como te digo, si no se cansan, no pueden dormir, Ok. les da insomnio, pero hay otras personas cuya energía no es de ese tipo, Ujú. ¿sí? Necesitan, por ejemplo, saber no agotar toda la energía y saber cuando tengan la pila en 30 descansar y parar para recuperarla, porque donde la dejan hasta cero quedan Una vaciados todo el semana, día. sí, o una semana sin poder separarte de la cama, ¿cierto? Exactamente. Entonces, reconocer esos biotipos, esas formas propias, es clave acá, porque o si no vas a tratar de luchar tratando de adaptarte a un modo de vida que no es el que tú trajiste en tu diseño. ¿Cuál es esa necesidad manifiesta que tú estás viendo en el sector creativo? Ujú, ¿Cuál es esa necesidad manifiesta para que nos vamos ya como decantando hacia ujú. el taller? Bueno, hay dos necesidades que yo he detectado en el sector. La primera, la organización que involucra lo financiero, lo creativo, lo administrativo, la comunicación y saber para dónde voy. Entonces, en esa organización, digamos que los artistas saben qué quieren crear, pero no saben cómo comunicarlo. O saben cómo comunicarlo, pero no son tan buenos creando, o no son tan buenos con las matemáticas. ¿Sí? Entonces, digamos que hay un tema con las matemáticas que es difícil para el artista. Hay una concepción de la matemática que no le ayuda al artista en realidad a estimar cuánto gasto, cuánto me vale a mí hacer una obra, cuánto necesito para mi mes, cuál es mi mínimo vital mensual. No les gusta hacer cuentas, no les gusta saber tener conciencia de dónde se me está yendo el dinero. ¿O en qué tiempo me estoy gastando en hacer una obra, ¿cierto? Porque el tiempo trabajado es tiempo invertido, Claro, ¿cierto? Entonces es como eh, matemáticas, pero matemáticas financieras, financieras que tienen que ver con el tiempo, con materiales, con dinero, finanzas, con esfuerzo, con inversión. ajá, pero es en ponderar y en estimar datos numéricos, ¿sí? Ujú, Esa imaginación numérica nos cuesta mucho a algunos artistas, ¿sí? Y la otra es precisamente la de la comunicación. ujú. Entonces, por un lado el orden de cómo hago lo que hago y qué tengo que articular para eso, si esta generalidad de las 5 partes que yo encontré, o las 11 casillas del modelo de negocio tradicional, o 11, 13, bueno, tiene una variación Sí, chiquita, sí. sí. Y por otro lado, en darme, darle valor a lo que yo sé, a lo que yo hago y a cómo lo hago, que es en términos, para mí, en términos más sencillos, lo que hace el marketing. Para mí el marketing no es tanto vender o no vender, sino saber valorar y poner en palabras el valor de lo que tienes. Como buscando cuál es la solución que ofrezco, ¿cierto? Un poco, no cuál, qué es lo valioso de la solución que yo ¿Qué ofrezco es lo y valioso? Ok. cómo comunicarlo. Entonces tenemos esas dos fallas, en comunicación y en esta organización general de lo que llaman negocios, pero digámosle en este caso no es un negocio, es que tu acción creativa en el mundo tenga una sostenibilidad. ¿Sí? En esos lugares es donde falla, digamos, que son las fallas, El creativo y el artista, el ¿cierto? creativo y el artista. Ajá. Aquí estamos hablando como de ese nicho en específico. Sí, yo le llamo, en esta redefinición de los términos que antes se conocen como buyer persona, yo le llamé un nodo relacional. Y a este nodo relacional le dije habitante del umbral, porque él está en ese umbral creativo, él quiere la creación, quiere en su vida algo distinto, sueña con generar ganancias e ingresos con lo que ama hacer, pero está en ese umbral
Sí, está como en una zona que no sabe si sí o si no, por dónde no. Entonces él habita el umbral de la creación todo el tiempo y ahí está, pero no logra salir, no logra concretar. Entonces, antes era como una persona con bloqueos creativos, desde el valle de persona que está definiendo, y lo redefinía esto del habitante del umbral. ¿Sí? Entonces, es para que, más que todo para este público dirigido Lucrea. En este camino de la metodología Lucrea, Lucrea. nos hemos dado cuenta que hay uno de los nortes estratégicos es hacer diseño de producto o de servicio. Ujú, ujú, ¿Cómo lo has interiorizado tú como Eduardo Chávez y cómo lo propones para la metodología que estamos hablando, ujú, ¿cierto? Para otras personas o otros creativos? ujú. Muy bien. En, en la creatividad pasa algo y es que, digamos que los productos y servicios son muy versátiles, ¿sí? Porque cada producto o servicio se puede ver en un cuadrante con dos ejes. Hay un eje que es tradición, innovación, y el otro eje que es objeto y proceso, por el otro lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las clases tradicionales se ubicarían tal vez en tradicional proceso, ¿sí? Es un proceso tradicional. Pero ¿qué tanto se puede volver objeto ese proceso? Entonces ya salen guías, plantillas, Libros. manuales, libros, eh, un fanzine, unas tarjetas, ¿sí? Un juego, ¿ya? Eh, ¿Qué tanto se puede volver innovador o tradicional? Entonces, si tú ya quieres innovar, entonces el curso por internet o que mientras estamos haciendo el lienzo, yo voy escribiendo algo y se ve en vivo, ¿sí? Grabado como una pantalla donde se va viendo el trabajo. Hablando, por ejemplo, de un taller de dibujo, ¿sí? Entonces, un taller de dibujo, tú le puedes dar tecnología y que se vea lo que está haciendo el maestro en su pizarra, no en la pizarra, sino con los materiales que necesitan un soporte plano, pues que los demás vayan viendo, En digital, por en ejemplo. digital a la Entonces, vez. eso quisiera preguntarte. ¿Cómo la metodología ayuda a estas personas creativas, digamos, estos profesionales creativos a buscar alternativas para diversificar su portafolio? Ujú. ¿Cierto? Sí, entonces, bueno, mapeé, pues según la metodología se mapeó alrededor de 130 posibilidades comerciales que tienen los artistas visuales, solo los artistas visuales, ¿sí? Sin hablar de las que tengan los músicos y dependiendo de su rama de música, ¿no? Entonces, primero, ofrecer las alternativas. Hay muchas alternativas. Segundo, poder considerar que estos productos o servicios tienen unos derivados, es decir, tú haces obra original, ese es el primer producto, una obra original única, obra única. Esa obra puede imprimirse y sacar una serie o una edición limitada. Entonces, al dar el límite a esa serie, sacar 100, 50, pues le mantienes el valor, porque es un valor, digamos, que es de un uso Limitado, contingente, sí. ilimitado, ¿sí? Pero además de eso, tú puedes sacar unos separadores de eso, MOOCs, o sea, toda la gama de lugares donde se puede imprimir ahora, ¿sí? Se puede imprimir sobre cojines, se Pero lo que puede estás hablando imprimir, es merchandising en es general. lo que llaman merchandising, exacto. Entonces tiene esos derivados, pero como además tu obra te implica un poco de conocimiento y de ver, tú pegas, no sé, lentejuelas y haces obra pegando lentejuelas, pues todo ese procedimiento y todo ese tiempo haciéndolo te ha generado un conocimiento. Tú no lo sabes que te genera un conocimiento porque tú ya lo sabes, pero si llega otra persona que no lo tiene, va a ver que ese tiempo que tú destinaste a resolver eh, inconsistencias con la técnica o problemas que traía eso, te dio unas soluciones que el otro no tiene porque aún no ha comenzado a hacerlo, ¿sí? Claro. Y es Entonces, la transferencia del en conocimiento. la transferencia del conocimiento. Pero como a la vez hiciste muchas cosas con lentejuelas y sabes, es fácil que a otros artistas, a otros amigos, o a tu mamá o a tu abuela, la puedas invitar a hacer una colaboración contigo, ¿sí? Abuelita, vamos a hacer este año los nuevos cojines de la sala para diciembre en lentejuela, ¿sí? Entonces ya poner las telas, que ya sabe coser, que ya sabe hacer otras cosas, y ahí comienza a colaborar. Entonces, tu propia indagación y tu obra particular te va abriendo esos tres ejes que llamo yo operativos.
el de creación, que es todo eso que te digo, de tu obra original, limitada, ilimitada, ¿sí? Eh, Reproducciones. las reproducciones que estamos hablando, ujú, merchandising, y por otro lado tienes las pedagogías que puedes comenzar las metodologías que se vuelven pedagogías, ¿sí? Transferibles, y el otro campo que es el campo de colaboración, ¿sí? ¿A qué te Entonces, refieres con colaboración? colaboraciones que los otros artistas quieren hacer algo, quieren pintar, quieren hacer un mural, entras a un hotel, entras a un hostal, ¿sí? Y ahí es donde surgen las colaboraciones. No es ven, yo te transfiero, sino tú vas a poner como Tu arte. tu conocimiento, tu arte, tus capacidades manuales a la par con las mías para generar Producto, un nuevo servicio producto, original. servicio o experiencia, ¿sí? Sí. Y ahí digamos que se dan esos tres elementos o tres despliegues de lo que la creación única de antes, ¿sí? Que se entendía como obra única, obra de arte, pues comienza a desplegarse, ¿sí? Aquí hay un punto importante. Entonces, no, como un poco desplegar lo que antes es como vivir de las artes, que es vivir de mi obra, a comenzar a mostrarte las otras posibilidades que hay, Claro. ¿sí? Según la investigación de Michelle Carter, el 60% de los ingresos de las artistas que ella indagó para sacar este nuevo modelado de negocio, eh, el 60% no viene de la venta de obra directa, vienen de oficios como dar clases, en general, de otros, eh, por ejemplo, venderle a una marca un patrón que diseñaste para que saquen telas de ahí, ¿sí? Ujú. Entonces se llaman licencias, Ok. ¿sí? Tú puedes licenciar tu obra y el otro por usarla por un año, por 5 años, Te ¿sí? paga las regalías, Te algo paga así. las regalías, exactamente, regalías o licenciamientos, es como el mismo término. Entonces Ese, comienzan a por ejemplo, es desplegarse, un campo de los negocios que de pronto el artista no logra visualizar no, no se a ve. primera A primera vista no se pasada. nota, no, no, Sí. pues porque es que lo mismo, o sea, la universidad nos está dando unas herramientas técnicas, pero muchas de estas ya comerciales directamente no las reconoce. Ujú. Muchas veces porque los artistas que están dando clase pues dejaron de hacer obra hace mucho y se dedicaron pues al oficio que, que es bien demandante, que es la Transferir el docencia, conocimiento. es demandante, entonces es muy entendible que no haya podido dedicarse a hacer obra y no conozca que si tú hiciste un cuadro que es súper lindo, y por ejemplo la marca de café, de café de Quindío Inspira, que es el de una amiga, me pidió que le hiciera una obra para los empaques de su café. Entonces Ujú. es una obra sobre el Quindío divina, que le sube el nivel al café, a ese empaque frente a otros empaques, y que a la vez te está dando a ti una regalía por un año y medio, porque esta persona, tú le das tu obra, los derechos de reproducción temporales, cuidado de pasarle todos los derechos de reproducción a alguien porque es tu patrimonio, Ujú. ¿sí? Y esta persona puede sacar MOOCs, portavasos, separadores, piezas de promoción en línea, publicidad, ¿sí? Entonces, digamos que él se va está dando beneficio, está obteniendo un beneficio por ese universo simbólico e imaginativo que tú estás desplegando en tu investigación y tu creación de obra. Bueno, entonces, digamos que ahí hay todo otro nicho de trabajo que es el tema de los derechos de autor. El tema de los derechos de autor en el sector creativo es supremamente importante y es algo, porque como es un tema legal, ¿cierto? Es un tema digamos, jurídico, Ujú. pues el artista normalmente no le interesa, ¿cierto? Desconoce los problemas y los percances que eso puede traer a futuro, no lo reconoce, muchas veces porque no es un artista activo en producción de obra, pero digamos, tú vendes una obra en 5 millones, ¿sí? Pero hay otra que cogió esa misma obra y sacó productos, camisetas, un bolso, a 30 de esas bags, a 30.000 pesos cada una con tu imagen. Ujú. ¿Sí? Digamos, tú le vendiste eso en 5 millones a esa persona y no le dijiste nada de derechos de autor ni de reproducción, no sabías nada de eso. Y esa persona, digamos que logró tu firma concediendo los derechos y saca 300 bolsas a 30.000 pesos. Son 9 millones de pesos. Él la compró en 5 y está ganando 9 porque tú no sabías que tus derechos de autor valen y tus derechos de comercialización valen. ¿Sí? ¿Creerías tú que sería importante incluir, por ejemplo, en el
pensum de Ujú, los artistas visuales, de los comunicadores, de las personas que trabajan de cara ujú, al mundo audiovisual, ¿cierto? Al ujú. mundo de las artes visuales en general. Estos temas, Ese tema de derechos de autor es fundamental. modelado de negocios, Ujú, derechos de autor, ujú, ¿cierto? ujú, Como estos temas que son laterales, pero que realmente impactan en el quehacer diario del profesional creativo. ujú, ujú. Son esenciales y uno, pues como está en el taller o en su acción, pues nunca, digamos que no le ha tocado el problema, digamos Ujú. que aún no ha sufrido por eso y por lo mismo no sabe qué hacer al respecto. Pero esto de los derechos de autor y, por ejemplo, la página de derechos de autor eso es nacional, eso es a Está nivel toda nacional nacional. No, esa es una para la para música, la música. pero hay una página de derechos de autor donde tú subes tus patentes, tus obras, tus creaciones y ahí se asegura desde el Estado para tener un recurso legal en el momento en que lo vayas a necesitar Estamos, y cosas que vas a dejar a futuro, porque eso, si lo sabes organizar ese conocimiento que has adquirido, eso va a quedar para las futuras generaciones. Si lo sabes ordenar y es lo que le va a dar patrimonio a tu familia, si ellos saben administrarlo y los dejas bien entrenado, más bien, más no entrenado, educados al respecto, ¿sí? Algo que tienen los artistas y los creadores es que tras su fallecimiento su obra comienza a tener un valor mucho mayor. Entonces, si sabes ordenar eso, puedes dejar a tu familia con patrimonio. Ujú. ¿cómo Lucrea nos ayuda a pensar en ese diseño de producto o servicio como portafolio? Ok. ¿Cierto? O cómo, eh, digamos, puedo mostrar mi trayectoria, ¿cierto? Que mi trayectoria son 5 años, 2 años, 10 años, ¿cierto? Eso ya vimos que afecta también Ujú, ujú. en el precio final de la obra, ¿sí? Claro Entonces, que sí. explícame un poco cómo funciona eso para una persona de cero conocimiento, ¿cierto? Como yo no conozco nada de eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la metodología para poder que saques tu portafolio de servicios? Bueno, eso es un campo sinérgico, ¿sí? Nosotros hablamos de que las 11 casillas del lienzo de modelado de negocio tradicional se simplificaron en 5, ¿sí? Entonces, esas 5 son sinérgicas, es decir, dependen unas de otras, se correlacionan, están interactuando todo el tiempo. Si tú haces obra, pero no la comunicas, falla. Si eres muy bueno comunicando, pero tu obra es muy mala, ahí pasa algo. O no se vende, o sí se vende, porque he visto artistas cuya obra no es tan buena, pero la saben comunicar. Y se vende. Y se venden porque están en los lugares donde se necesita, les pidieron un dossier y sabían dar su dossier, lo tenían ahí claro. Pero si tú no cuidas tus pinceles, tus materiales, si no cuidas tus aliados, si no conoces tus procesos, ¿cuánto me demoro yo haciendo lo que hago? Ujú. ¿Sí? Entonces no puedes dar un precio, no puedes saber cuánto te vale. Entonces en la parte de estimación de flujo de ingresos y estructura de costos, pues también estás colgando, ¿ya? Y si a la vez de eso no tienes guía y no sabes para dónde vas, eres como el artesano que se queda haciendo las mismas piecitas de ají y Reproducciones. reproducciones de ahí para toda tu vida, porque no tienes un norte propio, no sabes hacia dónde vas. Y por tanto, cuando vuelva una exhibición tuya, pues habrá lo mismo de lo mismo, ¿sí? Entonces, en esa sinergia, en ese conjunto de elementos, tú puedes comenzar a afinar cuáles sí, cuáles no, cuáles me sirven, cuáles me gustan, cuáles aprovechan más mis habilidades, cuáles desvalorizan mis habilidades también, ¿sí? Y vas perfilando unos que son apropiados y adecuados para ti y el contexto en el que estás en ese momento, ¿sí? Si yo voy a vender en Armenia y tengo obra de 16 millones de pesos, pues puede ser muy chévere la obra, pero le va a quedar difícil a alguien comprarla. Entonces tú sabes que debes dar acceso porque la gente quiere acceder a tu filosofía, a tu visión de mundo, ¿sí? Quiere llevarse un pedacito de esa visión sensible del mundo que muchas veces los otros pues no la tienen tan aguda, ¿sí? Y si tú das un almanaque, por darte una idea, ¿sí? Si tú das unas postales para diciembre, Vas encontrando sostenibilidad, ¿cierto? No eso. son 16 millones de pesos, pero sí hay un aporte, Hay ¿cierto? un aporte para ti y un acceso para el otro. Entonces Ujú. no le quitas, no le cierras la puerta a alguien que quiere tener algo tuyo porque tu obra vale 16 millones de pesos, sino que a la vez te estás dando a ti sostenibilidad en ese entorno y y a la otra persona acceso. ¿Cómo esta construcción de identidad, digamos, la guía que nos da la primera parte del Canvas, nos permite hacernos viables y sostenibles como profesionales creativos? Ok, la identidad
en el artista es fundamental, porque la identidad en este caso es tu valor único, tu propuesta de valor única, ¿sí? La gente va a ver es cómo va el desarrollo de ese artista en el tiempo, cómo ha evolucionado su filosofía, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando yo sé a mí qué me gusta, eso me da un diferencial frente a los otros. Yo pongo un ejemplo en varios, en los talleres que he hecho y es, va a sonar chistoso, espero nadie se moleste, pero digamos, vamos a compararlo con la artesanía, ¿sí? Hay un artesano que genera, que hace cerámica y genera estos vasijitas para el ají, ¿sí? Tú vas a una feria de artesanía y hay muchas de las mismas. Este artesano, este otro, este otro, este otro. Estamos hablando acá de artesanía como la capacidad de elaborar y trabajar con la materia para generar un producto, ¿sí? En esos términos amplios, estos artesanos van a ver muy competida, digamos, La la oportunidad. oportunidad y la respuesta del público frente a ellos. Pero si tú sabes que eres un obsesionado con el sexo y lo reconoces, no como culpa, sino como algo normal, eh, Como lo biológico, ¿no? como algo que tiene, que es propio de tu perfil, ¿sí? No como bueno, como malo. Y tú te inventas en vez de esas vasijitas una vasijita con una forma, digamos, al sexo femenino, ¿sí? Y es una vasijita chiquita de un ají ultra picante, ¿sí? Pues frente a los demás personas que venden vasijitas para el ají, tú tienes un diferencial ahí. Y seguramente más de uno llegará y te reconocerá y se acordará de ti por la vasijita de ají ultra picante con forma especial que le diste, ¿sí? Sí. Entonces, al reconocer eso, tú le vas dando un tono único a lo que haces, ¿sí? Y te aseguras, porque ya lo reconoces, de apropiarte de eso para darle más fuerza e intensidad a ese elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ansel Kiefer, un artista internacional, el hombre ha trabajado desde toda la vida como un raye con el nazismo alemán, él es alemán, ¿sí? Y su obra se ha vuelto como una condensación de esa propia como necesidad de expresar, digamos, lo fatal que puede llegar a ser la capacidad racional en el humano, ¿sí? Ujú. Ese exceso de racionalidad, cómo se puede Y volver la malo. desconexión de su corazón, ¿no? Eso. Entonces él va reconociendo eso y su obra se vuelve un tema tangencial, ¿no? Transversal, digo yo, transversal a la obra y uno quiere ir a ver dónde avanza el Kiefer en ese relato, ¿sí? Entonces te permite precisar tú cómo, eh, Tu propia narrativa, tu propia narrativa, exacto, ¿sí? ¿sí? Ajá. Y tú cómo te relacionas en el campo de las artes con los materiales, con las personas, con los formatos, con las formas de presentar, te gusta más la pintura, te gusta más el cuerpo, entonces haces performance, te gusta más el cuerpo, entonces haces escultura, ¿sí? Y te permite ir afianzando en tus propias líneas de valor. Entonces, digamos que las metodologías Ujú, nos permiten como seres sintientes y vivientes aterrizar como, no es por encasillar, pero sí de pronto organizar un poco la mente, ¿cierto? ujú, De ujú, pronto, yo soy profe de ujú, lectura y escritura y en el proceso siempre les digo, miren, es que escribir es como organizar la cabeza, ¿no? Es como aterrizar eso que está volando ahí entre tantas sinapsis, ¿sí? ujú, Porque puede uno pensar en 10 cosas a tiempo, pero lo que logras escribir, lo que logras condensar, ya va siendo como un archivador organizado, ujú. ¿cierto? Entonces eso que vas organizando ya lo vas visualizando, ya no está solo en tu mente, sino que ya va tomando forma. Pienso que el artista o el profesional creativo que entra de pronto en este laboratorio de las metodologías, específicamente en Lucrea, se va enterando, ¿cierto? Inicialmente de cuál es su identidad, Ujú, 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 después de que sabe que para qué es bueno, digamos, ujú. qué es lo que hace, entonces empieza a diseñar unos productos o unos servicios viables. Y Háblame. acordes a ese perfil. Eh, mm, porque o sea, la identificación tiene un problema y es que, digamos que somete la multiplicidad de formas que se expresa a un ser humano a unas casillas, ¿no? A unas casillas. Entonces yo soy blanco, hombre, sí, heterosexual, artista, ¿sí?
alguien va a tocar un tema sobre no sé, la transexualidad o nuevas formas de reconocimiento de amor y de una te bloqueas, ¿no? Tú Ujú. no podrías trabajar en un En tema esos así, marcos de en esos trabajo. marcos, si se da una curaduría o si se da una residencia, se te dificulta. Pero si tú vas como organizando un perfil que es, digamos, eh, desde donde puedes comprender una unicidad de ti, ¿sí? Una singularidad de ti mismo, pues con él puedes comenzar a construir. El tema es no tener nada ahí y no saber ni yo qué hago acá en el mundo, ¿Cuál es ¿sí? la orientación? ¿Cuál es el norte? Nada, Que, ¿cierto? que has venido aportando a los demás de manera natural en tu vida, ¿sí? Eh, Entonces, reconociéndose te abre la posibilidad de comenzar a construir con eso. No quiere decir que eso no vaya a mutar y que tú te identifiques luego con O nuevas que sea cosas. así estático para siempre y que de ese marco no me salgo, ¿no? Pero siempre es un buen ejercicio Sí, coger estas metodologías y aplicarlas a mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo organizarme desde ahí? ¿Sí? ujú, ¿Cómo ujú. puedo buscar un rumbo estratégico, un norte estratégico? Un norte que Eh, es como muy adaptable, o sea, es como eso que voy siendo en este momento para unas condiciones actuales, sí, que se están dando. Es decir, por ejemplo, tú tienes unas facilidades con la comunicación desde hace mucho, ¿sí? Y ya has ido notando cómo en el podcast, cómo en la conversación, cómo en el marketing, eso se pone como en juego con los demás, ¿sí? No quiere decir que tú seas solo comunicadora, ¿sí? ujú. Tienes de tener otras habilidades que aún tú desconoces. Pero en la medida en que estamos actuando acá y generando esto, pues reconocerlo te llevó a que podamos estar haciendo lo que estamos haciendo, que hayas comprado los trípodes o no, porque sabes que eso se necesita, los micrófonos, ¿sí? Entonces, es a tu gusto, digamos, ¿sí? Y desde ahí, pues, obvio, ya no vas a entrar a hacer, como tú decías, a comprometerte en 30 horas de trabajo en un computador. Bueno, quiero entonces que me cuentes. Venimos hablando de el lienzo de modelo de valor, ¿cierto? Ujú, Un modelado de negocio, un modelo de negocio, que viene de unas teorías que son mucho más amplias, como Oscar Wilder o esta ujú. chica que encontraste, que Michelle digamos, Carter. Michelle, ¿cierto? Eso va dirigido a algo, y es que una vez identificadas unas características en ciertos campos de tu modelo de negocio, pues logres condensar una idea de propuesta de valor, Ujú, ¿cierto? ujú, Entonces el modelo de negocio va dirigido a construir propuesta de valor. ujú, ujú, ¿Cómo lo logramos? Con esta nueva propuesta de modelado de negocio que es Lucrea. ujú. ¿Sí? ¿Cómo lo logramos para el profesional creativo? Claro, estos valores que son valores para la vida del otro, ¿no? Ujú. Estamos viéndolos de ahí, que le aportas al otro en sus dificultades y como estábamos viendo, todas las dificultades son el inicio de una investigación, si tiene una pregunta, problema, si tienen un contexto y desde donde la vas a ver y abordar, pues te daría como un marco conceptual, ¿sí? Te haces unas hipótesis, pruebas. Entonces, esta pregunta, ¿por qué valor darle a la vida del otro? O las preguntas que él se hace frente a su vida, a su existencia, pues digamos que pueden ser vistas y reconocidas junto a la identidad propia. ¿Cómo se resuelve y cómo se ve eso desde acá? ¿Sí? La propuesta de valor se condensa en por qué hago lo que hago, ¿sí? Porque si yo sé qué valor me da a mí lo que hago, sé qué valor le puede dar al otro, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo hago un trabajo de esto de la reivindicación o la volver a juntar el hombre con la naturaleza. Eso es algo muy propio, muy de mi llamado interior. Y luego veo que ese valor es afín o es resonante con otras personas. No es para todo el mundo, es para los que son, digamos, como digo, resonantes con el mensaje, ¿sí? Entonces, en esa medida en que yo reconozco que a mí me gusta esta reunión, esta reconexión humano-naturaleza, puedo identificar que el otro también tiene esa necesidad y le genero una propuesta desde mi arte para que eso se dé realmente. Pero esto no va a ser solo un cuadro. Esto tú vas viendo que van siendo experiencias, que van siendo metodologías, ¿sí? Entonces, reconocerte ahí te permite a ti
aperturar esa gama de servicios y productos que puedes ofrecer, pero pensando en lo que aporta al otro, no es solo en lo que yo quiero expresar o decir, que es, digamos, la parte más embrionaria del proceso artístico, ¿sí? Poner en manifiesto lo que yo siento, lo que yo imagino. Aquí comienza a dar ese juego de ir y venir, una conversación, una comunicación, un hacer común con el otro, desde eso que tú has visto que es un diferencial propio, que a ti te llama la atención, que a ti te gusta en serio, que lo haces porque va, digamos, a permitir que tu energía creadora, que la energía creadora que te acompaña se vitalice, se ponga en juego con la vida, ¿sí? Vamos entonces a hablar de la parte de comunicar, Ujú, comunicar la obra o el proceso creativo, ¿cierto? ujú, Quiero saber cómo a través de este modelo podemos pensar en formas que nos permitan que esas personas que se atraen por nuestra obra, por nuestro producto, por nuestros servicios, se conviertan, digamos, en última instancia fieles seguidores, ¿cierto? ¿Cómo logramos eso? ujú, ¿Cómo nos aprovechamos de los recursos disponibles también ujú, para ujú, lograr eso a través de la comunicación? ujú. Bueno, yo lo hizo como es desde el caso del artista visual, ¿sí? Más que del creativo en general, porque estamos hablando de diseñadores gráficos, de arquitectos, de personas que hacen vestuario, o sea, el campo creativo abarca muchas personas, ¿sí? Eh, pero digamos que esta comunicación se puede dar de una manera más circular, ¿sí? Tradicionalmente se ha visto como necesito 20 ventas este mes, entonces voy a buscar 200 posibles personas que me puedan comprar y desde ahí hago lo que llaman un embudo, ¿sí? Pero digamos que este modelo se ve más de una manera circular, ¿sí? Donde tú creas comunidad, donde tú creas audiencia y el artista más que público objetivo tienes una audiencia, ¿sí? Son personas que lo siguen, que van a ver qué pasó con ese artista en la nueva exhibición, pero no necesariamente quieren comprar, ¿sí? Entonces, si tú haces este ejercicio de lo que llamo untarse de gente, ¿sí? Sentir a los otros, reconocerlos, escucharlos, mirarlos a los ojos, ver qué problemas tienen, cómo viven el mundo. Entonces, podrías en una primera fase atraer, ¿sí? ¿Cómo atraes? Puedes hacer una performance, ya atraes el público. Vas a un lugar público y sacas una mesa y te pones a dibujar. Ahí ya estás atrayendo porque no hay nada más lindo que ver dibujar o ver pintar a alguien, ¿sí? O ver interpretar un instrumento para sí. Entonces ahí ya estás atrayendo, son maneras muy sencillas, ¿sí? De tomar la atención. Estamos en una economía de la atención y la confianza. Entonces tomar esas primeras atenciones y como eres artista, pues tu misma acción en el mundo es súper atractiva, porque en eso te mueves, ¿no? En lo sensible, en cómo se escuchan, cómo se ven, cómo sabe, ¿sí? Cómo se sienten las cosas. En una segunda instancia comienzas a conectar, pero ahí ya necesitas tener las puertas disponibles para recibir al otro. Y esa es la gran pregunta. ¿Tienes dispuestas las cosas ya para recibir a las personas que se van a acercar atraídas? Entonces ahí ya comienzas a conectar porque ya tienes una infraestructura. Entonces, empecemos desde la atracción, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo generamos esos espacios que se van convirtiendo como la excusa de el profesional creativo para llegar al mundo, ¿cierto? Ujú. Entonces yo me invento la exposición, Sí, o me invento la circulación, o me invento el evento, ¿cierto? sí. Entonces, veámoslo en fases, ¿no? Para que alguien se vuelva seguidor, o digámosle audiencia fiel, ¿sí? Tú necesitarías deleitarlo, el deleite. Y el artista está diseñado para el deleite, porque él es, digamos que su mundo se expresa a través de los sentidos, ¿sí? Es muy ávido de experiencias y de alguna manera, tras el recorrido vital de la persona, ha sabido cómo se da el deleite, cómo se da el gusto, lo sensual, el placer, ¿sí? Entonces, eso lo tendría ya de mano como ganado. ¿M? Sin embargo, para llegar a deleitar al otro, primero hay que atraerlo y luego conectar con él, ¿sí? La atracción en el artista es muy sencilla, puede salir desde una performance a un nuevo taller que propones, ¿sí? O a salir a hacer algo en vivo, ¿m? A hacer un happening. Entonces, el artista tiene muchas maneras de atraer,
muchas. Por ejemplo, poner el oficio en conocimiento del mundo, ¿no? Ujú. ¿Cómo logras eso que logras, cierto? ¿No? Entonces, por ejemplo, el pintor no solo es el cuadro final ya lacado y todo listo, sino cómo lo logra, ¿cierto? Cada pincelada tiene una magia, ¿no? Total. Entonces, por ejemplo, ahorita que se ve mucho, grabar el proceso creativo. Grabar el proceso creativo se vuelve una obra en sí, ¿sí? Eso es bello, eso es lindo, y uno lo ve en Instagram, pues uno que está viendo pintores todo el tiempo haciendo eso nota más, pero grabar tu proceso creativo es una forma de atraer gigante, porque es bello, porque es raro ver conectarse la materia con la materia para generar una cosa que no estaba ahí, ¿sí? O que sí estaba ahí, pero que faltaba terminar de articular para que se viera, ¿sí? Ujú. Luego de eso, ya teniendo tu propuesta clara, puedes recibir a los otros, porque ¿qué ganas tú con atraer o sacar una pieza muy linda para redes si luego no sabes cómo conectar con esa persona con otras cosas que tienes? Va a quedar muy linda, el otro va a reconocer que haces algo muy chévere, pero no sabe cómo llegar a ti y ahí se pierde la Pierde conexión, vigencia, ¿no? pierde Te vigencia. quemas la pieza y chao. Entonces, ¿cuál es la estrategia que conecta ahí con el portafolio o con el producto o Exacto. servicio listo que ya has preparado para ese momento? Y listo es desde me va a comprar por Nequi, me va a comprar por Bancolombia, tengo un código QR para facilitarle eso. ¿Qué pasa posteriormente a eso? Si se va a llevar un cuadro, la persona sabe ponerlo en su casa, cómo se embala eso, o sea, dejar listo todo ese proceso desde la Va con el entrada. certificado de originalidad, ¿cierto? Ujú, Puede verlo en realidad virtual, ¿cierto? ujú, Que son las nuevas formas ujú, de ujú. arte, De ¿no? arte, sí, total. Mm, y eso va mucho a esta falta que estamos viendo del artista como emprendedor o como empresario, ¿cierto? También hay una falta del artista como receptor de otros seres humanos. Ok. ¿Sí? Porque el artista, por buscar su singularidad de una manera tan fuerte, pues muchas veces se olvida de que hay otros que necesitan cosas y el mundo gira en torno a la persona, al artista, ¿sí? Entonces, ya cuando comienzas a ver qué necesita el otro, cómo se lo doy, ¿m? Sin desvincular ese amor que tienes por ti, no pasa nada, ¿cierto? Pero me- incluyendo en ese amor que tienes por ti al otro, ¿sí? Entonces ya tienes una dinámica para poder que él conecte realmente y se lleve algo con tuyo y no tenga quejas, sino solo agradecimiento, ¿sí? Agradecido. Luego de eso, ese agradecimiento se puede volcar en una experiencia de deleite y yo creo que las mayores experiencias de deleite puede ser una exhibición de arte, ¿sí? Tú estás agasajeando los sentidos del otro con audiovisual, con imagen, ¿sí? Con una experiencia sensorial. Entonces te permitiría a ti dar más valor a la vida por un momento corto ¿sí? De esa visita que te hizo o una ida a tu estudio, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, eso es algo que sería, pues, que es muy chévere, ¿cierto? Ujú, Poder conocer el estudio del artista, ¿no? ujú, ujú, Porque es casi que te abre las puertas de su casa, ujú, ¿sí? Y más que de su casa, de su lugar creativo. Esa ujú. es una opción súper interesante. Y uno pensaría que porque trabajo en la casa no hay un estudio, pero en realidad desplegado y organizado para recibir a otro, tú puedes hacer una visita, que te haga una visita a tu casa, comparte una botellita de vino, ¿sí? Y ahí hay un deleite donde el otro conectó contigo, conoce tu filosofía, ve para dónde vas, qué quieres, y obviamente tener esa obra en su casa, si él la decide adquirir, ya le da para contar un relato de quién es este artista, porque este cuadro está acá, y le da un valor, digamos, un capital cultural, ¿sí? A la persona, porque tiene todos los recuerdos para poder narrar y relatar esa experiencia que tuvo contigo, ¿sí? Entonces ya no es solo el cuadro que tengo acá de un Quijote de no sé quién, sino no, esto me lo hizo talito de cual o talita de cual, porque hace esto, lo otro, es muy interesante, y ahí ya se vuelve ese promotor también de tu propia marca, ¿sí? Ujú, Ahora estamos hablando de que, por ejemplo, el artista tiene un grupo que muchas veces no se ve y son los amigos y familiares. ujú. Según Michelle Carter, hasta los 3 primeros años de tu carrera artística pueden estar sostenidos por amigos y familiares. Bueno, hay algo que tú me hablaste antes y me pareció súper interesante, es que en esta parte del lienzo de valor, en donde vemos la colaboración, ¿cierto? Se abre un espacio también para quien quiera patrocinar, por ejemplo, Ah, creo que quiera aportar para que ujú. tú puedas hacer tu obra. Háblame un poquito de eso. Bueno, aquí vamos a hablar un poco ya de estimar, ¿sí? De Sí. estimar la parte financiera. Yo he notado que hay tres bolsas generales.
tal vez se me pase alguna, pero es directamente el público, ¿sí? La comercialización directa. La segunda son las bolsas institucionales y el Estado, ¿sí? ONGs, personas que tienen museos, no personas que tienen museos, museos, ¿sí? Mm, y personas que trabajan con ONGs, ¿sí? Ujú. Todas esas bolsas son institucionales y muchas veces te pueden hacer, digamos que, la gran entrada en un año, ¿sí? Estamos hablando de que si recibes una bolsa de 6 millones, pues ahí ya son 500.000 pesos más o menos cada mes, ¿sí? Ujú. Y la tercera que se está dando se llama micromecenazgo, la capacidad de acumular grandes capitales por múltiples o variados suscriptores o personas que quieren colaborar y que con un poco de capital, al sumarlo, dan grandes capitales. Estamos viendo como plataformas como Baki, Kickstarter, hay unas nuevas como más para Latinoamérica, donde se han recogido Crowdfunding en general. crowdfunding, lo que llaman crowdfunding, ¿sí? Que es esa fundación comunitaria. Entonces, al ir generando audiencia, se da el fenómeno de querer apoyar tu creación, porque muchos queremos hacer algo con nuestra capital, nuestros recursos, lo que tenemos, pero no sabemos qué. Y cuando llega una persona que sí sabe qué y te cuenta su sueño, tú no tienes problemas en dar dinero para eso. Entonces, hay ejercicios, por ejemplo, de gente que lleva su proyecto con mucha claridad a los metros de Nueva York y han recogido capitales para hacer su película, ¿sí? Plataformas como Kickstarter reportan hasta ingresos para recolecciones de $200.000, ¿sí? Capitales grandes, $400.000, para generar álbumes, eh, cuentos, ¿sí? Impresos, libros de estos pop-up, ¿sí? Entonces, esa es la tercera forma de, digamos, de generar ingresos para tu labor creativa, para eso que quieres hacer, que llamamos ahora una creación sostenible. Perfecto. Entonces, digamos que hasta ahora podríamos ir haciendo como un resumen, Ujú, ¿cierto? Como una conclusión. Es principal conocer quién eres, qué haces, ujú. cómo lo haces, ¿Por qué ¿cierto? lo ¿Por haces? qué lo haces? Ujú, Segundo, es importante organizar esa información de manera clara, que esté ujú, preparado nuestro portafolio ujú, para que en el momento en que hagamos esta atracción sobre ujú, nuestra marca personal, pues haya formas de monetizar estos ujú, ejercicios, ujú. ¿cierto? Y de darle juego al otro, Y de de darle, darle porque también si no, valor al otro, ¿cierto? y digamos, valor no solo, sino como dinámica, juego, cómo el otro entra, le das una apertura, ¿sí? No es como una puerta donde ah, no, es que no tengo nada para vender. No, te toca la puerta, quiero saber más de ti y tú le despliegas todo un ecosistema que llamo yo o el estudio con todas sus partes y le dices, puedes jugar por acá, puedes entrar en esta manera. Pero eso requiere lo que nosotros habíamos visto como producto mínimo viable, Ujú. ¿sí? Tienes que tener producto mínimo viable y sus etapas, ¿sí? Desde la comercialización, la comunicación de eso, cuándo ya entra a pagar la persona y cómo termina ese camino ¿Y qué termina que recibiendo, termina cierto? recibiendo y luego de que recibió eso, cómo vuelves Y lo o lo enganchas, o atraes lo de nuevo, deleitas, o sí. lo deleito, o conecto con otra forma, ¿sí? Pero Ujú. tienes juego ya, ¿sí? Sí, Ujú, entiendo. Listo. Y estimación de costos ujú, y también estimación de gastos, ujú. que eso no hemos hablado, ¿no? Sí, ¿Cuánto cuesta vivir? Y no sí, solo para el profesional creativo en general, ¿cuánto cuesta vivir, cierto? es un dato que viene, es un número mágico para cada persona, ¿sí? Cada persona, aunque hay unas ponderaciones de un salario mínimo, cada persona debe sacar su mínimo vital y de alguna manera hacer conciencia financiera de lo que gasta, ¿sí? Y hay un ejercicio particular para poder saber ese número mágico mensual, que es el que te permite saber si vas a ofrecerle a otra persona 3 horas de tu tiempo, saber cuánto te valen a ti, saber si las puedes dar como regalo o no puedes darlas como regalo, porque muchas veces uno tiende a ceder porque se va a ir el cliente y ya estás en números rojos contigo mismo. Mira, en estos días tuve una conversación súper interesante, precisamente en un entorno de investigación bioética y me decían, mira, yo decía, lo que pasa es que si uno estudia lo que estudia y se pasa un proceso, digamos, entero de 5 años, pues uno espera poder vivir de eso, ¿cierto? Ujú, Que es como lo que hablábamos al principio. Pero me decían, bueno, pero puede que no, ¿cierto? Puede ujú, ser que de repente tú
sobrevivas haciendo vidrios y tu deleite, digamos, de estar en el mundo, o sea, pintar, pero Ujú, que tú ujú, ujú, no dediques tu tiempo a pintar para vender, ¿cierto? ujú. Puede pasar, ¿cierto? También, también. Pero digamos que el profesional creativo se esfuerza por Ujú. llegar a buscar esa sostenibilidad con estas actividades que le pueden brindar también felicidad y llenarlos de eh, amor por lo que hace. Ujú, ujú. Entonces, no sé qué piensas tú sobre digamos, esta apreciación que me hicieron, como, bueno, pero pues tú no tendrías que vivir del arte, ¿cierto? O no tendrías que vivir, si tú eres comunicadora, pues no tendrías que vivir de eso, ¿sí? No, pues mm, digamos que más, porque cuando tú tienes algo para ofrecer, ¿sí? Eh, y hay quien lo quiera, ahí se da la sostenibilidad, ¿sí? No es como yo vivo de mi arte o no, pero Ujú, con tu arte puedes ofrecer algo al otro. Esa es la pregunta, ujú, ¿sí? Porque si no puedes ofrecerla, pues es una obra que se te va a quedar en la casa, ujú. ¿sí? Es un invendible que llaman, o algo que tú no quieres vender, que también puede ser. ¿Qué puede No pasar? quieres ¿Cierto? venderlo porque es muy Que hay valioso para algunos ti. artistas, por ejemplo, que pintan y dicen, yo no vendo mi cuadro porque mi cuadro es mío, ¿no? Y ha pasado en la historia, o sea, por ejemplo, hay una pintora que llama, que ya murió, eso es, digamos, 1910, creo que estamos hablando. Ella habrá muerto, perdón, en 1930. Se llama Ilma Afklint, ¿sí? Es austriaca. Dicen que es la primera mujer que hizo la primera persona, el primer ser humano que hizo abstracción en la pintura, ¿sí? Y cuando ella se encuentra con Rudolf Steiner, que es una persona brillante, pues de esa época generó la metodología Waldorf, bueno, tiene una cosa que se llama la antroposofía, bueno, es un gran conferencista en ese momento. Él le dijo que su obra, que la guardara, que porque su obra no se iba a entender sino 100 años después. Era muy o sea, era una persona muy sensible, hacía medium, trabajos de medium, ¿sí? Para saber qué iba a pintar, eh, y tiene unos cuadros gran formato hermosos, pero en su momento no eran comprendidos porque no hay una representación de un ojo, ni de un cuerpo, ni de un pájaro, ni un caballo, no había No es nada de eso. figurativo, nada. Nada. Y para su momento eso era superar los estándares y el paradigma de la visión, ¿no? Que había en su momento. Entonces ella, por ejemplo, no vio un resultado tangible en De su obra. ingresos de su obra, ¿sí? Su familia, sí, estamos viendo sus obras 100 años después. ¿Sí? Lo mismo pasó con Van Gogh. Van Gogh vendió un cuadro. Entonces, pero que no venda porque no quiero venderlo es diferente a no lo vendo porque no sé comunicar, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, tú puedes tomar la decisión de no venderlo, bien, pero si quieres vivir de eso que haces porque lo quieres ofrecer a los demás, pues ahí tienes que entrar a mediar, ¿sí? A hacer la mediación con el otro. Ed, cuéntame cómo este, em, esta metodología nos puede ayudar a relacionarlo con la gestión del tiempo, ¿cierto? Y eso, cómo se puede convertir en una herramienta también de cara a la gestión financiera para y el profesional. Ujú. Bueno, la idea es, digamos que todo ese conocimiento se pueda poner en un plan de 30, 60 y 90 días. ¿Sí? Eh, un artesano que nos saca unas ollitas semanales, pues no es artesano, ¿sí? Es un aficionado, un amateur de la creación. Entonces digamos que aquí hay que tener tu manualidad o tu elemento semanal, uno, o bueno, o mensual, o anual, tú verás, pero entonces la idea es que programes esa periodicidad del hacer, ¿sí? Eh, la metodología lo que permite es tener claridad sobre qué debo hacer, ¿sí? Y poder ponerlo en tiempos, porque si tienes un mínimo vital mensual, ¿sí? Tu número mágico, pues habría que ver cuántos productos y servicios y cuáles hay que vender para llegar a ese mínimo vital. Y ahí salen en estrategias, ¿sí? Perfecto. Entonces, por decir algo, proponerse 3 clientes semanales, ¿cierto? Pero no solo los clientes, sino también el producto listo para esos clientes. Uh -huh, uh -huh. Cómo eso nos va convirtiendo.
este ciclo en viabilidad financiera, cambio y sostenibilidad. Cuando tú entras a un trabajo, hay alguien que está encima, Ujú. ¿sí? Hay alguien que está poniendo ese, digamos, el rigor del tiempo, ¿sí? Y que te da, y que te compromete, ¿sí? En la creación, a veces, esa persona que te compromete y que te pone la urgencia en el cuerpo, digo yo, no está, sino que va a estar dentro de un año. Entonces, tú no tienes un afán inmediato. Se puede hacer ahora, se puede hacer después, y comienzas a ser muy laxo con los tiempos, ¿sí? Sin embargo, la metodología plantea algo como un tipo de, ¿cómo se llama? De acompañamiento, ¿sí? Alguien que pueda contigo ir revisando si esos puntos se están cumpliendo. Dándole periodicidad también a las entregas, por ejemplo. Exacto, ayudar con esas entregas, porque ya cuando algo que tiene el artista es excesiva autonomía y excesiva libertad, y es lo que querías, por eso entraste a las artes, ¿no? Sin embargo, esa libertad y esa autonomía tienes que saberla manejar, y si no te han educado para eso, es difícil, porque nuestra forma de educación es muy instructiva y muy de seguir la instrucción y las órdenes que me da el jefe y el otro. Pero cuando sales de artista, de creativo, estás por tu cuenta, pues no estás a otra persona. Entonces, aquí es muy importante, además de establecer ese plan, que alguien te ayude a hacerle una evaluación, un seguimiento al plan, ¿sí? Y creo que esa parte es la otra que hay que articular dentro de la metodología, y es que esos 30, 60 o 90 días, dependiendo de cómo entres al taller o el tipo de taller que tomes, pues se te va a dar por el equipo. Bueno, vamos a hablar entonces. En este Canvas tenemos un espacio que es el de cuidar, ¿cierto? Entonces, quiero saber esta transformación de este espacio, cómo se manifiesta en Lucrea, ¿cierto? ¿Qué es cuidar en Lucrea? Cuidar es un elemento indispensable porque es el que, digamos que le da en realidad el sostenimiento, ¿sí? Cuidar es importante porque digamos que cualquiera puede diseñar un jardín, plantar unas matas, ir al vivero, ¿cierto? Conseguirlas, traerlas, pero el tema es mantener el jardín, ¿sí? Entonces, cuidar tiene que ver con mantener el jardín. Tú ya sabes qué hacer, te gusta, quiénes son, pero requiere unas labores constantes en 3 campos específicos, con los otros que me ayudan, ¿sí? Los aliados, los colaboradores, los guardianes de puertas, digo yo, los museos, galerías, ¿sí? Entonces comienzas a mapear, a hacer en Armenia, en el Olivo, donde hay personas que son afines, que ya prestan los espacios, que tienen los espacios de infraestructura y que pueden trabajar conmigo, ¿sí? Tienes que tener tus recursos, con qué cuentas, ¿sí? Porque eso ya es patrimonio tuyo, ¿sí? De cuidar los pinceles, como decían hace poco, cuidar tus mesas, ¿sí? ¿Qué tienes? Y cuidarlos, ¿qué necesitas? Tu computador se va a dañar en 7 años, en 10, o esperas. Y ya estás ahorrando, ya tienes un sobre donde ir guardando eso para rehacer esa compra cuando sea el momento. Entonces comienzas a ver qué tienes y cuándo necesitas volver a tenerlas, o digamos, recuperar eso que se va a dañar. Y por último tus procesos. Esos son las 3 partes de cuidado: aliados, recursos y procesos. ¿Qué es el proceso? ¿Cómo haces lo que haces? ¿Sí? Paso 1, paso 2, paso 3, de manera que cualquiera pueda entender cómo hacerlo, ¿sí? Y si dado el caso tú puedes llegar a escalar y a permitir que otras personas trabajen contigo, pues conociendo tus procesos puedes indicarles y entrenar al otro, que no viene ya aprendido, ¿sí? Para que te colabore y puedan hacer un equipo. Listo. Eso para la parte de cuidar. De pronto, en cuidar también podría estar estos procesos que le permiten al artista narrar su día a día con herramientas que están a la mano. Claro, el proceso pues no solo vincula lo creativo, sino la comunicación. Entonces, hay una misión de estas personitas. O sea, en la parte de comunicar, digamos que hay un punto clave, y que la comunicación social, la publicidad y demás han mostrado, y es que hay que tener en cuenta cómo se nota para hacerlo
comunicar corre hacia otros, ¿sí? Entonces, tu audiencia, digamos que no es homogénea, es heterogénea, es diferenciada. No tanto como una persona identificada tal cual, sí, sino una generalidad de seres, porque vamos a ser sinceros, uno es muy singular, muy único, pero hay perfiles y hay personas similares en ese perfil. Ujú. Entonces, al tener eso claro, vas a poder comunicar mejor. Entonces, al aclarar quién es tu audiencia, darle cierto nombre, qué tipo de audiencia que tienes, también los mensajes van a ser más claros, clave, que entenderlos. Sí. Entonces, ya sabiendo quiénes son los que te siguen, que quieres que te sigan también, puedes sugerirse que llaman una parrilla. Ujú. ¿Sí? Unir mensajes listos para ser comunicados. ¿Sí? Y acá tenemos pues herramientas a la mano, mucho más porque pues voy a hacer un recorrido sencillo y es que en términos de la teoría de la comunicación hay un emisor, hay un mensaje, hay un medio y un receptor. ¿Sí? Con la comunicación de masas, la comunicación masiva, el mensaje ya no era lo prioritario, sino el medio. Quien controlaba el medio tenía el mensaje y podía decir que sí y que no hacía parte de lo real, porque una mentira... O salía al aire, ¿no? O si sale al aire, pues digamos que una mentira repetida 1000 veces que tan verdad, eso eran esos términos, ¿no? Entonces los medios acapararon tanto poder que por encima del legislativo, el ejecutivo y el judicial comenzó a aparecer ese cuarto poder de la comunicación y que controlaba los medios, controlaba el poder, ¿sí? Ujú. Con la salida del broadcast yourself de YouTube y otros de las redes sociales, ese medio se habilita para muchas personas. Ujú. Y es la crisis que están teniendo, por ejemplo, radios como la W o la Blue Radio. Ellos dicen, pero ¿de dónde salen estos otros comunicadores que son puros influencers? Y es que, digamos que apenas nos estamos dando cuenta que se están equiparando esos viejos consorcios de comunicación y medios con el impacto que está haciendo una persona en casa, Ujú. desde su casa, con su celular, con una pequeña infraestructura de menos de $1 millón en equipos digital. Y están compitiendo con RCN, Caracol, ¿sí? Y están llegando a unas audiencias muy interesantes, amplias, masivas, que no tiene que ser el caso. Nosotros no vamos a lo masivo. No, pero digamos que son las posibilidades y los recursos que nos brinda también esta opción de los medios propios, ¿no? Inclusive lo que lo estamos haciendo, ¿no? Con 2 celulares en un espacio propio y con el discurso, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos comentar? ¿Qué es lo importante de este ejercicio que estamos haciendo? ¿Cierto? Que va quedando también una gestión del conocimiento para nosotros mismos, ¿sí? Y que nos permite proyectar esta comunicación al mundo, ¿cierto? Tenemos cosas por hacer, tenemos cosas por aportarle al mundo y tenemos también la forma de hacerles llegar esta información a estas personas que de pronto tienen un bloqueo creativo y quieren vivir de lo que hacen. Hablando específicamente de esto, entonces quisiera que tú me cuentes qué es lo que tenemos diseñado para inicios de diciembre, ¿cierto? ¿Qué es este taller que tenemos diseñado con el lienzo de valor de Lucrea y para quienes va dirigido? Hagamos una invitación concreta, ¿listo? Bueno, la invitación es para aquellos que tienen este interés en crear algo por su cuenta, ¿sí? Que aman construir cosas con sus manos, con la palabra, ¿sí? Con la música, pero que de alguna manera no encuentran el horizonte claro y no hay alguien que les brinde como ir a obtener un empleo en algún lugar, ¿sí? Que te dicen qué hay que hacer, cómo se hace, ya, tú lo haces. Pero en esta posibilidad tan amplia de la libertad y la autonomía, pues muchas veces uno no ve norte, ¿sí? Claro, crear solo te puede dar la opción de generar ingresos. Si te alías con una galería o con una productora o los de la música pues tendrán estas casas disqueras, ¿sí? Sin embargo, en el contexto local, como esa infraestructura aún no se ha dado de esa manera pues como tan ordenada, las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, y capitales del mundo,
la idea es que puedas tener un derrotero muy acorde a lo que eres tú, ¿sí? Que no traicione tu propia identidad y lo que yo llamo tu brújula interior. Entonces, desde ese reconocimiento de tu brújula interior que quieres, por qué lo haces, pues lo otro comienza a aperturarse, ¿no? A darse las posibilidades, y en esta concreción de campos operativos, que no se puede descuidar ninguno, pues vas a tener, digamos, un panorama de acción más claro. Sé que puede asustar un poco saber que yo debo, además de crear, comunicar, cuidar, estimar y guiarme, pero si alguna de las partes falla, alguien te la debe hacer.